Vamos a compartir pantalla. Esto, como dije, lo estamos grabando, así que para toda la gente que no está acá, yo tengo 173 participantes, menos los profes, adscriptos y demás, tendremos como mucho 150 personas. Y faltan un montón, por lo menos 150 más, que van a estar después desesperados por saber cómo es el parcial. ¿Se ve la pantalla? Sí, José. Yo, Sí, perfecto. Lo que ven ahí es el encabezado de la consigna para el primer parcial. Nosotros desde el año pasado hemos implementado una modalidad de parcial inspirada en, yo tengo una hija que cursa letras modernas en filosofía, suelen tener este formato de parcial. Cuando yo lo vi, me pareció interesante de reproducirlo, ya que el contexto de pandemia no nos dejaba, digamos, trabajar con el formato de parcial tradicional que tenemos, que es pregunta y respuesta, que no te daría como demasiado buen resultado, no se cumplían demasiado los objetivos. Entonces hemos optado por lo que se llama normalmente un parcial domiciliario. ¿Qué quiere decir esto? No es el parcial o el formato de parcial que nosotros vamos a tener, el típico parcial en donde les ofrecemos 10, 15 preguntas, qué sé yo, múltiple opción 10 y algunas 5 de desarrollo, sino una consigna para elaborar un parcial como construcción de síntesis de todo el primer cuatrimestre en una gran lámina, que va a ser la mitad de la manta que vamos a hacer este año. Hasta ahí espero que vaya siendo claro. Lo voy a leer la consigna, este es el PDF que va a estar subido al Drive en un ratito nomás, todavía no está. Lo que sean dudas, por favor vayan incorporándolas al chat. Tratemos de no interrumpir el audio porque la lectura del parcial va a llevar unos cuantos minutos. Así que cualquier duda después la van poniendo en el chat y la vamos evacuando apenas terminemos con la lectura del parcial. Bien, luego del encabezado viene una introducción. A la izquierda es un texto de José Luis Romero que recomiendo que lean. Y después simplemente una introducción más burocrática que hace referencia a que por el contexto de pandemia y por las resoluciones que ha tomado Secretaría Académica en función de la nueva modalidad de cursadas, que hacemos este tipo de parcial. Pasamos directamente al objetivo general de este parcial, que dice, a partir de los análisis de objetos de las unidades temáticas 3, arte, 4, artesanía y 5, industria, establecer siempre en los objetivos, sean generales o parciales, deben resaltar el verbo en infinitivo, porque ahí está la clave de lo que tienen que hacer. En este caso, establecer entre esos objetos y el contexto histórico relaciones que permitan recuperar, otro verbo en infinitivo, los contenidos trabajados en las clases expositivas y de taller dictadas en el marco de esta cátedra en lo que va del presente ciclo 2021. En definitiva, el objetivo general es establecer relaciones entre los tres objetos de las tres unidades y el contexto histórico. De manera de que esas relaciones o articulaciones les permitan recuperar los contenidos que hemos trabajado en clases. Básicamente eso. Objetivos particulares. Abordar, otro verbo en infinitivo, al siglo XIX y a su producción de cultura material como una complejidad que pueda observarse desde cualquiera de sus variables. El arte, la artesanía o la producción industrial. Simplemente es eso. Tener en cuenta que la producción de cultura material es compleja, es rica, es variable. Nosotros tomamos a 3 de las maneras de hacerlo. Podrían ser más. Entonces, a partir de esas ventanitas, arte, artesanía e industria, tratar de entender la complejidad del siglo XIX. Segundo objetivo particular, ejercitarse en el uso de la metodología. La nuestra, la de los 4 ejes. De eso se trata. Contenidos relativos para el desarrollo del parcial. Las clases expositivas, historia como proceso personal, porque tiene que ver con la metodología. ¿Sí? La metodología de análisis, los 4 ejes. Esa clase en donde yo cuento de mi relojito y del micrófono y de demás cosas, para explicar los ejes.
La clase de proceso hacia la revolución industrial, pero solo en lo que refiere al punto A, al que tiene que ver con la evolución de la máquina de vapor, para que revisen ahí cómo evolucionó la máquina de vapor, los ferrocarriles, los primeros barcos a vapor y ese tipo de cosas. Y después todas las clases que tienen que ver con la unidad número 5, en industria, tanto la de grandes exposiciones como la de productos de la segunda mitad del 19, la de artesanía, tanto en Arts and Craft, en lo que refiere a Arts and Craft o a modernismo o Art Nouveau, como quieran llamarle, y la de arte, la unidad temática número 3, en lo que refiere a la pintura o al desarrollo del cartel. Las clases expositivas que están grabadas, que están en YouTube, para que pueden volver a revisar, volver a escuchar, volver a tomar nota, volver a tomar como referencia. Documentos escritos, acá damos solamente uno, como si se quiere obligatorio, que no lo es tanto, pero es un pedacito de un libro que publiqué hace muchos años, ya en el 2013, que hace justamente referencia a dos posiciones frente a la industrialización en el siglo XIX, al que yo le llamaba apologistas y detractores. Es como para ver justamente, por un lado, a la industria y por otro lado, a la artesanía. Eso sería en cuanto a el material de contenido relativo al desarrollo del parcial. ¿De dónde van a tener que sacar la info? Y acá viene la importancia de cursar regularmente, gente. Si no vieron las clases, se les van a juntar todas ahora. Tomo líquido. Puede que más de uno haya sobrevivido a todas estas clases de taller sin haber visto ni una de las clases, de las 6 que hemos proyectado sobre las 3 unidades temáticas del siglo XIX. Ahora las van a tener que ver todas juntas, por primera vez, con un montón de dudas que no van a poder evacuar porque los profes en vacaciones, no tomamos vacaciones, hasta la semana que viene, no, la otra, en donde ahí sí vamos a tener una semana de exámenes en donde nosotros vamos a estar disponibles por las redes. No en clase, sino para consulta. Consigna. Se construirá una síntesis gráfico-conceptual del siglo XIX a partir de 3 análisis de producto, uno por cada una de las unidades temáticas. 3, arte; 4, artesanía; 5, industria. Buscando la articulación y relaciones entre los contenidos desarrollados a partir de los conceptos particulares de cada eje de análisis, desde esas articulaciones y relaciones, y desde esas articulaciones y relaciones avanzar sobre el contexto histórico general. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes ya han estado trabajando, bueno, la gente que ha venido regularmente a clase ha estado trabajando en los talleres con la elección de algunos objetos por cada unidad temática. Todavía no lo tienen decidido, pero están ahí, qué tal silla, que me gusta tal cartel o qué tal cuadro, el cartel lo han visto hoy recién. Entonces, esa gente ya está bastante avanzada para poder tomar finalmente la decisión y decir qué objetos van a elegir, cuál de esos objetos de todos los que han visto, para que represente a cada una de las unidades temáticas. Analizarlos desde el método de análisis que ofrecemos nosotros y establecer relaciones entre esos objetos y el contexto. Y entre esos objetos entre sí también. Por eso hablamos en su momento, en clases anteriores, de lo importante que por ahí podía ser elegir objetos de características similares. Uno de ustedes dijo la semana pasada que quería elegir cuencos o vasos. Sugerencias metodológicas. Se sugiere abordar el siglo XIX y particularmente su producción de cultura material como una complejidad que puede observarse desde cualquiera de sus variables. Arte, artesanía o producción industrial, sin perder de vista las relaciones entre los diferentes productos analizados entre sí y al mismo tiempo con el contexto histórico revisado en las clases expositivas y el texto de referencia. Más de lo mismo que acabo de decir. La metodología de análisis que ofrece la cátedra debería utilizarse de manera de no olvidar ninguno de los conceptos. Y acá hay una serie de ayudas que después leanla y que tienen que ver con el eje ambiente, particularmente los 3 conceptos. Cómo trabajar las pautas generales de uso, y acá doy el ejemplo de la Singer, que fue una máquina, en ese momento un mecano doméstico, no un electrodoméstico, que se incorpora a la casa, modificando pautas culturales y de funcionamiento de las familias. En cuanto a los recursos científicos y tecnológicos, doy el ejemplo de Tonet,
que extrapola una tecnología que él aprendió en la fabricación de trineos en su Austria natal para extrapolarlos a la producción de sillas. Finalmente el acero, o sea, cantidad de elementos que hacen que un producto pueda interactuar en la cultura. Doy el caso de Crayola, porque es un producto que prendió en la cultura, podría dar cualquier otro de los casos, en este caso por lo que fue el manejo de su imagen corporativa, de su packaging, de su color corporativo, del nombre, del material con el que estuvo hecho, etcétera, etcétera. Y así con todos los conceptos del método de análisis. Formato. El formato de trabajo va a ser gráfico conceptual con un tamaño mínimo de 3 hojas A3 por cada uno de los productos. O sea, estamos hablando de 3 hojas A3 por 3 serían 9 hojas A3. Una hoja por cada eje, o sea, una hoja por sujeto, objeto, ambiente de cada uno de los 3 productos. Igualmente se recomienda tomar a toda la superficie, estos 90 por 120, como una sola pieza gráfica y como síntesis del periodo histórico revisado, sin la necesidad de compartimentar. O sea, no es necesario plantear una hojita para cada una de esas cosas. Estamos hablando de una superficie de trabajo. Si a partir de un planteo, como dice ahí la propuesta, la consigna, si a partir de un planteo creativo, alguno quiere hacer una forma de 1 por 1 y no de 90 por 120, está bien. Lo único que tiene que tener en cuenta es que va a tener que manipular eso para poder plegarlo o fotografiarlo. Cuando decimos plegarlo o fotografiarlo, nos referimos a un soporte analógico, papel. Papel que puede ser de cualquier característica, mientras sea un papel que soporte la incorporación de información. No necesariamente tiene que ser un papel caro. O ese papel de diario de la parte de clasificado, donde son todas letritas chiquitas. Y parece como una superficie plana. ¿Por qué decimos en soporte analógico? Porque si alguien lo hace en soporte digital, seguramente no va a estar mal, pero no va a ser el trabajo intelectual el mismo y el resultado tampoco. La construcción del conocimiento que van a hacer, en este caso el conocimiento histórico del diseño, no va a ser lo mismo. Les recomiendo personalmente que agarren una hoja de papel. Yo sé que no es cómodo trabajar con un papel de 1 metro por 1 metro, en un departamento puede ser un monoambiente. O a veces no tengo otro lugar de trabajo con mi propia habitación, que a veces comparto con hermanos, con primos, con parte de la familia o con amigos, con lo que fuera. Pero si se puede plegar y desplegar en los momentos donde yo estoy solo y poder trabajar sobre eso, cortar papel y pegar, establecer relaciones, trazar líneas, conexiones, sacar, volver a poner, correr, volver a ubicar. Ese tipo de ejercicio mentalmente me ayuda a construir y a comprender la complejidad, en este caso histórica. Si lo hacen digitalmente, van a estar moviendo el dedo con el mouse. No es lo mismo. Si bien mentalmente ustedes tienen una hoja en la pantalla y van más o menos construyendo una cosa análoga o parecida, podría ser sobre una plataforma como Miro o un Padlet, sí, pero después cómo hacen para compartirlo con el profe no es factible con 600 alumnos activos como tenemos. Una foto y sería la verdad bastante poco, o sea, un JPG, digamos, o un PDF de una producción digital, tampoco sería como demasiado feliz en el resultado. Es preferible por ahí el trabajo analógico, de sacar una foto o fotos parciales donde vamos mostrando el avance de cada una de las cosas. De todos modos, eso lo van a terminar decidiendo con cada profe de taller, si pueden o no trabajar de manera digital. Criterios de evaluación, capacidad de síntesis en la comunicación gráfico-conceptual y en las relaciones y articulaciones entre uno y otro lenguaje, o sea, entre lo gráfico y lo conceptual. Incorporación progresiva de la terminología propia de la disciplina, o sea, cuando hablamos de producto, hablamos de una cosa, cuando hablamos de objeto, hablamos de otra, cuando hablamos de tecnología, hablamos de una cosa, cuando hablamos de técnica, hablamos de otra, cuando hablamos de materia prima, hablamos de una cosa, cuando hablamos de materiales, hablamos de otra. Es fundamental empezar a incorporar esa metodología propia de la disciplina y específica. Manejo de las variables y los conceptos de nuestra metodología de análisis,
manejo de los contenidos de cada una de las unidades que hemos visto en esta parte del año, la 3, la 4 y la 5, expresión gráfica, uso del color y de la mano alzada, y respeto por el formato indicado y el tiempo de entrega. El parcial se lanza hoy y se entrega el martes 27 de julio. Se tienen un mes para hacerlo. Ustedes van a decir, profe, entramos en vacaciones. La semana que viene es vacaciones, la otra es vacaciones. La tercera no es vacaciones. Es fecha de examen y en primer año ustedes no rinden. No tienen ninguna materia para rendir porque son todas anuales. Así que esa semana es semana de trabajo. Entonces, queda esta, lo que queda de esta, y toda esa otra semana previa a la semana de entrega. Si es que se quieren tomar las vacaciones con todo derecho y todo. Todo derecho. Es actividades sugeridas, trabajen de modo sinérgico. Es obvio que se van a ayudar entre ustedes. Háganlo de manera responsable, adulta. No para terminar. Yo no tengo ninguna duda de que por más buenos compañeros, buenas compañeras que sean, no van a terminar haciendo 2 o 3 mantas cada uno para hacerle el favor al compañero o a la compañera. Cada uno tiene que hacer la suya. Tengan tiempo para enriquecer la visión de ese siglo. Ya que van a tener vacaciones, por lo menos tómense en una semana la libertad, y no para historia, para el enriquecimiento cultural de cada uno de ustedes. Lean novelas, vean películas, series, hay montones, hay toneladas de ese siglo y de esa época. Tengan siempre a mano libros de historia general del diseño, como el de Guy Samar, como el Gisket, como el Salina Flores. Y dibujen, esa es una frase que suelo usar, para mí es bastante clara. El lápiz es la mejor vía de incorporación de información al cerebro. Es fabuloso. Úsenlo. El mouse, sí, pero no tiene nada que ver con el uso físico de la mano para trazar líneas. Bueno, estamos llegando a la 1:30, ya tenemos que irnos a los talleres. Finalmente, bibliografía básica, hiperbásica, de referencia para el parcial. Los libros generales de los que les hablamos, Guy Samar, Gisket, Salina Flores, y el capítulo del libro mío. Ahí termina la consigna del parcial. En síntesis, el parcial no es ni más ni menos que hacer una lámina grandota, en donde van a terminar de hacer la síntesis de todo lo que han visto en las clases expositivas y en las clases de taller acerca del siglo XIX. La práctica 3, vale la aclaración, la práctica 3 se entrega con lo que va a ser nuestro segundo parcial. Y la práctica 3 tiene que ver con el análisis de los 3 productos del siglo XIX. O sea que vale esta aclaración para que lo que ustedes hagan como análisis ahora, en este parcial, úsenlo como primera aproximación para poder hacer una construcción de todo el contexto histórico del siglo XIX en esta segunda mitad. No es un pasado en limpio para entregar, porque eso ya van a tener tiempo para hacerlo en la práctica 3, de lo que tiene que ver con el análisis de cada uno de los 3 objetos. Ignacio Caffarati pregunta, ¿las hojas para hacer el parcial tienen que tener el sello personal que diseñamos cada uno en la clase de taller o es suficiente con el apellido y el nombre del alumno? Es una sola pieza gráfica, Ignacio. Cuando hablamos de hojas en cantidad, lo hacemos en referencia al tamaño total que va a tener esto. Pero eso tiene que ser una gran pieza gráfica de 1 metro por 1 metro, 90 por 1,20 o más o menos, por ahí. No quiero acá tirar ideas, pero hay gente que lo ha hecho redondo al parcial. O sea, con un círculo. Puede ser un hexágono, lo que tengan ganas, mientras más o menos tenga esa superficie. ¿Por qué? Porque es más o menos la cantidad de superficie en papel que necesitamos para meter toda la información que vamos a tener. Sí, Ignacio. Sí, italiano. Gracias. Bien. Algo más, gente, que no van a tener mucha más oportunidad, salvo ahora cuando se vayan a taller, de sacarse todas las dudas del parcial. Sobre todo en lo que hace a lo analógico digital, eso discútanlos con sus profes. Yo recomiendo analógico. Si tenemos hojas aparte como bitácora de ideas o esquemas o croquis, esas hojas se entregan, excelente pregunta de Milagro. Eso es un complemento, pero no pueden inundar al profe
con toneladas de información. Elijan las hojas de la bitácora que sean importantes, 2, 3, 4, no sé cuántas puedan ser, y sí las pueden adjuntar con la entrega del parcial. Le dicen, profe, en este PDF va la parte de la bitácora que resultó más clave para todo lo que es la construcción de esta cosa. Eso puede ser un gran elemento de ayuda. Pero no entreguen 18 PDF con 18 hojas. Hagan un PDF que se llame bitácora y pongan las hojas que ustedes consideren ahí. ¿Está? Bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? No, de nada, Milagro. Yo sé que por un lado le facilitamos la cosa y por el otro lado se las dificultamos bastante. Porque hay que trabajar. Hay que trabajar. No es simplemente estudiar, acá es cuestión de analizar, construir una síntesis de un tiempo histórico, de un momento histórico. Algo más, no me van a decir que de los 175 alumnos que hay acá no tienen ninguna duda del parcial. Bueno, las evacuarán en el taller, supongo. Profe, Profe, Levanten la mano si se van a andar interrumpiendo. Carolina, Dale. diga. hola, buenas tardes. Quería preguntarle si se podía, por ejemplo, conseguir una hoja A0, subdividirla y después llevarla a escanear y subirlo así como un solo archivo. Sí, no le tengan miedo también a la fotografía. Hoy los celulares vienen con cámaras bastante buenas, hasta los celulares no tan buenos, y por ahí con una buena luz se pueden ahorrar el trabajo del escaneo, pero sí puede ser una manera, perfectamente, Carolina, eso sin ningún problema. Ustedes encuentran la manera de poder digitalizar eso para poder mandárselo al profe, pero lo ideal sería una foto general de toda la síntesis completa y después hacer aproximaciones para las explicaciones puntuales. Lucas había levantado la mano antes, gente. Después seguimos con el chat. Sí, Perdón. Fabi. José, justo eso que dijiste es lo ideal, una foto general para verlo completa a la manta y después fotos por parte para poder leer aquellos párrafos que sean más pequeños y no alcance a la lectura, digamos. Pero, y después armarlo en un PDF. Eso sería lo ideal para la entrega. Gracias, Fabi. Lucas, antes de darte la palabra a vos, contesto una preguntita muy sencilla de Valentina. Las hojas las utilizamos horizontales. Ahí entra a correr la libertad de ustedes, Valentina. Como quiera. Lucas, diga, que levantó la mano. profe, en base a lo que dice de análisis, sería el análisis que hicimos en el primer trabajo. Pero ahora de las tres Sí, unidades nuevas. de las 3 Exactamente. unidades nuevas, pero el mismo, de ese análisis hablamos. Exactamente. Ahora tienen la oportunidad de sacarse de encima un poquito ese corsé que les plantea el método, en el sentido de que no tienen que poner los títulos. Acervo, morfoexpresión, morfopercepción, pautas de comportamiento. No lo tienen que poner. Tienen que tomar a ese análisis, a ese método, como ayuda a memoria para poder volcar sobre la manta los elementos de análisis que les permitan ir construyendo el contexto histórico. O sea, si en las pautas de comportamiento de la máquina Singer yo empiezo a decir, como les decía hace un rato, que fue un mecano doméstico que se incorporó a las casas cambiando la dinámica interna de la familia a partir de que la mujer empezó a trabajar y a incorporar, a traer dinero a la casa, y que se pagaba por cuotas a partir de un plan, y que yo ya me estoy metiendo ahí con cuestiones contextuales. Y puedo poner carteles publicitarios, y puedo poner manual de uso, y puedo poner una foto, si es que consigo, o si no consigo, un dibujito de cómo se incorporaba ese objeto, ese mecano doméstico al mobiliario de la casa, etcétera, etcétera. Bien, Lourdes. Gente, ¿hay algún grupo de WhatsApp? Mirá la altura que preguntes, Julia. Qué valiente que es. Lautaro, lo que hicimos en la línea de tiempo, ¿entra en la lámina? ¿No? Lo del siglo XIX sí, te va a servir como guía, Lautaro.
O sea, te va a servir como estructura básica para decir, en el siglo XIX aparecen los barcos de vapor, aparece el ferrocarril que se empieza a desarrollar, aparece, crecen las ciudades, etcétera, etcétera, las grandes migraciones y no sé qué y no sé cuánto. Entonces eso te va a ayudar para ir armando el esquema básico, porque no hay cosa más espantosa que la... Ya te doy la palabra, Joaquín. No hay cosa más espantosa que la hoja en blanco. Entonces, lo primero que tienen que hacer con la hoja en blanco es trazar una línea de tiempo y empezar a meter cosas, de las que ya sepan. Profe, ¿va a subir algún ejemplo de cómo deberíamos subirlo? No, eso lo arreglan con cada profe, como hablábamos recién con Fabi, lo ideal es una foto. Es una foto de toda la lámina después de haberla trabajado. Nicolás, Kogut sería, no Kugot, ¿qué estoy diciendo? Profe, todos los conceptos de información del siglo XIX las relacionamos directamente con el objeto o dividimos la información de los objetos. Es buena la pregunta de Nicolás. Si yo lo divido por objeto, me va a quedar una especie de bitácora con 3 análisis distintos en una sola lámina, y eso no tiene demasiado sentido. El sentido es tratar de construir la complejidad del siglo XIX en la segunda mitad, para entender bueno, la segunda mitad, o algunos podrán elegir algunos objetos de la primera mitad. Digo, esa complejidad en ese juego, que era la construcción de cultura material con 3 maneras de expresión: el arte, la artesanía y la industria. Si me quedan los 3 análisis aislados, no me sirven. Lo ideal sería, por eso, tratar de elegir objetos que tengan algún tipo de vínculo. Un cartel que esté publicitando a la bicicleta, y yo puedo analizar el cartel, y al mismo tiempo analizar a la bicicleta como objeto propio del siglo XIX en su desarrollo moderno, y al mismo tiempo plantear en una de esas una obra, alguna cuestión artesanal que pueda tener algún tipo de relación, en el sentido de qué podía llevar yo hacia algún, no sé, un picnic, un paseo o lo que fuera. Y así, encontrarle vinculación para yo entender el funcionamiento cultural en el siglo XIX. Milagros. Perdón, profe, ¿sería una hoja 1 por 1 de cada producto? No, una para los 3, Milagros. Es una para los 3. Todo ahí. Joaquín, no sé si levantaste la mano, ¿ya te había respondido o no? No, profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Yo quería hacer una pregunta respecto a lo que es la diagramación de la lámina. Habíamos trabajado en otras materias, por ejemplo, cuando hablábamos de gráfico conceptual o síntesis gráfico conceptual, era más que nada, nos decían, por ejemplo, un diseño que se pueda interpretar de forma bastante entendible, que eso es lo común, digamos, pero no nos exigían, por ejemplo, que agreguemos fotos o que agreguemos algunos dibujos. Acá sería algo mucho más completo, ¿verdad? O sea, sería algo que implique todo un diseño de cómo contamos la historia de los 3 productos y todos sus aspectos, desde el análisis objetual, contextual y personal, ¿verdad? Pero Sí. agregando imágenes, fotos, dibujos, texto, todo. Sí, Joaquín, pero no es objetivo de esta materia, de esta cátedra al menos, y menos a esta altura del año, y menos con la primera experiencia que van a tener de análisis así tan complejo y tan completo, de un pasado limpio, hiperpulcro y de calidad plotter de 300 dpi, no, para ponerlo en términos digitales y no analógicos. No es ese el objetivo. El objetivo es, y lo voy a poner en estos términos análogos, con lo que hacen, habrán visto, porque ahora están de moda los policiales y hay mucho policial en Netflix, muchas series. ¿Vieron los muros que construyen los detectives, las detectives? Que empiezan a pegar la foto del sospechoso y al lado pegan la foto de la víctima y al lado pegan la foto de algún personaje que terceriza ahí, que puede ser un sospechoso secundario, la foto del lugar, y empiezan a cruzar líneas y empiezan a vincular, y a partir de ese modo empiezan a establecer relaciones, y de esas relaciones justamente nacen nuevos conceptos, nuevas teorías, nuevas hipótesis para poder resolver ese crimen. Ustedes no tienen que resolver ningún crimen, lo que tienen que resolver es la complejidad del siglo XIX, pero la mecánica es la misma. La mecánica es exactamente la misma. Es establecer en una línea de tiempo
una determinado fraccionamiento de ese siglo, por décadas, años o lo que fuera, y empezar a ubicar hechos, productos, personajes en esa línea de tiempo. Los productos van a ser principalmente los que ustedes quieren analizar, pero también se puede abrir a otros que empiezan a aparecer, que no van a analizar en profundidad, pero sí que aparezcan. Entonces yo menciono los barcos de vapor y probablemente empiecen a aparecer productos que tengan algún tipo de relación, o al revés, vamos a decir, yo analizo un baúl de los típicos que se usaban en el siglo XIX para los grandes viajes de corrientes inmigratorias y aparecerá un barco, seguramente como relación. Empiezo a llenar esa gran hoja justamente con los elementos que después me van a permitir construir la síntesis, como en el caso de esa detective, de ese detective para resolver un crimen. Y yo lo que tengo que resolver es la complejidad del siglo XIX. ¿Se entiende? No es la idea un pasado en limpio, la idea es una hoja de trabajo, es una hoja de construcción, es una hoja una hoja dinámica. A ver si me sale la... ¿Se entiende, Joaquín? Por completo, profe. Muchísimas gracias. Bien, no, gracias a vos. Perdón, profe, no, ya está. ¿El trabajo debe ser realizado desde el contexto del siglo XVIII en Europa o podemos centrarnos en América? 19, Facundo, no 18. 19. No se sienta mal porque yo he tenido esa confusión en toda mi secundaria. Me costó horrores identificar de qué siglo se hablaba. Yo decía, ¿por qué el 19 es el 1800? ¿Por qué no le llaman 18? Decía yo. Y no tiene que ver con eso, tiene que ver con una construcción más general. Si uno ve la periodización de siglos desde una perspectiva más amplia, se va a dar cuenta de por qué se llama así. Está bien, 19. ¿Se pueden centrar en América? Sí, ¿por qué no? Perfectamente, Facundo. Lo que pasa es que te va a costar más, en todo caso, conseguir productos artesanales, aunque quizás no tanto. Podrías trabajar también con los shakers, para lo que podría ser el Sancraft o alguna otra expresión ad nouveau, aunque no la hemos mencionado algunas norteamericanas. Bueno, algo más, gente. Así se van al taller y también evacúan las dudas con su profe de taller, que eso también es muy importante para el parcial. Porque en definitiva son ellos los que evalúan. ¿Sí? Hemos concentrado la comunicación de la consigna acá, pero son ellos los que evalúan. ¿Sí? ¿Algo más? Uy, dejo de presentar, para qué estoy presentando páginas. Pantalla, digo. Profe, la duda que tengo yo, estoy confundida. El análisis que tenemos que hacer para la fase 3 de los 3 objetos, ¿es lo mismo que sería en el parcial? En realidad, como les decía recién, Kiara, ustedes van a tener que entregar el parcial el 27 de julio, pero la práctica 3, la fase 3, la van a entregar recién, no me acuerdo si es en septiembre, el segundo parcial, si mal no me acuerdo. O sea, 2 meses después. Si les fue bien en el parcial con el análisis de los 3 productos que eligieron y los quieren mantener para el pasado en limpio o el cierre de la fase 3, los mantienen. Pero tampoco es obligatorio, o sea, si después, 4 de septiembre, gracias Luis, 4 de septiembre. 14, ahí no se apretó el 1. Ah, está bien, bueno, pues estamos ahí. Si después lo quieren cambiar, porque justamente vieron que en realidad los objetos no me permiten una relación muy fluida de conceptos, de articulación posible, entonces en realidad me vendría bien otro, porque, qué sé yo, le había una compañera, un compañero, o se me ocurrió la idea después, ningún problema. No necesariamente tienen que ser los mismos. Obviamente, si son los mismos, porque los eligieron bien o porque les salió bien la jugada, y se les va a facilitar mucho más la factura, digamos, la realización de la fase 3. ¿Quedan claros, Kiara? Sí, y lo otro, una más. El tema del parcial, como había explicado antes, no tenemos que poner los títulos de comportamiento, acervo y todo eso. No necesariamente. Si les sirve y les ayuda y visualmente a ustedes les ayuda a clarificar y a no olvidarse de nada y a lo que fuera, háganlo. Pero no es obligatorio. El objetivo del método de análisis es simplemente actuar como una ayuda a memoria. Para que yo no me olvide de que tengo que vincular
función del objeto con pautas de uso o con comportamiento. Que yo no me olvide que tengo que vincular la expresión material del producto con los principios tecnológicos, con lo que fue fabricado y con los recursos que tiene la cultura. Yo no me olvide de eso. Y no me olvide de justamente analizar cada uno de esos puntos. Ese es el objetivo del método de análisis. No necesariamente los tienen que poner. ¿Se entendió, Kiara? Sí, sí, gracias. No, por favor. Algo más. Algo más, gente. Nada más estoy revisando el chat porque cuando puedan compartir la consigna del parcial la van a subir. Uy, sí, acá los profes me dicen, ya les paso la consigna del parcial. Sí. Bueno. Profe, Diga. ¿me digo, se lo hago? Suena enojado. No. No, lo digo en broma, Marco. Diga. Perdón. De ser posible, ¿puede dejarnos los links de todas las clases unidas en una sola publicación? Porque como que se nos han ido corriendo poco a poco en el Classroom, entonces como para tenerlas ya fijas. Mira, puede ser en la misma donde suba la consigna y todo. Te lo voy a hacer fácil. En el chat voy a poner h1di.wordpress.com. Esa es la vieja aula virtual que teníamos en la cátedra. Ahí hay una pestaña que se llama Expositivas. Ahí van a encontrar todas las clases. Salvo una sola, que no estaba el año pasado, que no la subieron, está en Adobe Connect, pero no en YouTube, que ya tendría que yo poner el enlace, que es la clase sobre las grandes exposiciones. Pero después lo edito al WordPress y lo pongo. Si entras ahí, Marcos, tenés todas las clases juntas. Lo otro